Hola, bienvenidos. Soy César Giral, médico cirujano, y en nombre de la Escuela Biodecodage Práctica de Christian Fletch, les doy la bienvenida a este contenido audiovisual sobre el aparato reproductor masculino. Vamos a dividir el tema en dos videos. En un primer video hablaremos sobre eh, aspectos básicos de la anatomía y la fisiología del escroto, los testículos, los conductos deferentes, las vesículas seminales, la próstata, las glándulas bulbouretrales y la uretra masculina. Pues bien, sin más preámbulo, comencemos. Las funciones del aparato reproductor masculino básicamente están orientadas en dos áreas. Una primera área tiene que ver con la reproducción y específicamente la génesis de la célula primordial masculina dentro de lo que es la fertilidad, que es el espermatozoide. Y por otra parte, una función endocrina enfocada fundamentalmente en lo que es la producción de las hormonas sexuales masculinas o los andrógenos. Podríamos decir entonces que las funciones del aparato reproductor masculino es la producción, la nutrición y el almacenaje temporal de los espermatozoides. Temporal porque estos deben salir al exterior a través de la eyaculación. En segundo lugar, sintetiza, secreta un conjunto de sustancias con los espermatozoides para formar el semen. Fíjense, el semen no es solo espermatozoides. Los espermatozoides son las células germinales masculinas, pero requieren, digamos, de un vehículo, y es un vehículo muy especial, que es el líquido seminal. ¿Por qué muy especial? Porque requieren de ser no solamente transportados, sino también nutridos y protegidos. Recordemos que los espermatozoides van a emprender un gran viaje épico en busca de fertilizar al óvulo y es un viaje lleno de muchos inconvenientes, digámoslo así, desde el punto de vista biológico, al punto que son en un hombre promedio sano, en edad reproductiva, en una eyaculación se produce un promedio de 300 millones de espermatozoides, pero solo uno va a alcanzar a esa célula extraordinaria que es el óvulo para fecundarlo, si es que lo encuentra. ¿Por qué entonces debe haber una serie de mecanismos de protección y el líquido seminal protege, nutre y vehiculiza los espermatozoides? En tercer lugar, el aparato reproductor masculino se encarga entonces de depositar el semen durante el coito, durante el acto sexual, en el tracto genital femenino, específicamente en la vagina. Y en cuarto lugar, esa función endocrina que es sintetizar y secretar a la sangre, al torrente circulatorio, los andrógenos, como les comenté anteriormente. Son varias hormonas que están dentro del grupo de los andrógenos. La más relevante por su gran impacto desde el punto de vista biológico en tejidos, órganos y sistemas del cuerpo, tanto del hombre como de la mujer, por cierto, la testosterona. Porque si bien el hombre produce su testosterona en los testículos, en la mujer pequeñas cantidades de testosterona también son producidas a nivel de sus gonas, es decir, a nivel de sus ovarios. Vemos entonces dos importantes funciones. Por una parte, todo lo relacionado con la fertilidad y la reproducción. Y por otra parte, un aspecto endocrinológico muy importante es que es la producción de las hormonas masculinas. Pues bien, con fines académicos podríamos subdividir las diferentes estructuras que forman parte del aparato reproductor masculino en tres grupos. ¿Ok? Los órganos genitales masculinos entonces comprenden en primer lugar lo que conocemos como los órganos genitales externos, que sería el primer grupo, que son las estructuras que están en el exterior, que se pueden ver a simple vista. Y estas estructuras son fundamentalmente el escroto, que es la bolsa donde se encuentran ubicados los testículos, las gonadas masculinas, los propios testículos y finalmente el pene o falo. Esas estructuras, vuelvo y repito, son lo que conocemos como órganos genitales externos. Por otra parte, un segundo grupo que es lo que conocemos como las vías seminíferas, puesto que si los espermatozoides y el semen es producido en todo este circuito, debe haber entonces un circuito que permite el traslado eh, de los espermatozoides desde los testículos hasta el exterior en el momento de la eyaculación. Y es como lo que conocemos como vías seminíferas. En sí son un conjunto de ductos o de túbulos interconectados que en progresión va llevando, repito, los espermatozoides desde los testículos hasta ser expulsados a través de la uretra. Y esas vías seminíferas son, en primer lugar, el epidídimo, los conductos deferentes, los conductos eyaculadores y en sí la uretra masculina. Vamos a ver un poco más en detalle a continuación. Si observan la imagen del lado derecho, les pido por favor que sigan el cursor. Tenemos el testículo. Imagínate que en esta imagen simplemente seccionamos
el cuerpo de un hombre a la mitad y estuviéramos viendo su interior, tenemos entonces el testículo donde se producen los espermatozoides. La primera parte de la vía seminífera está constituida por esta estructura que estoy señalando que se llama el epidídimo, donde además se almacenan los espermatozoides. El siguiente estructura tubular es lo que se conocen como conductos deferentes, que la estoy señalando con el cursor. Los conductos deferentes terminan en la próstata, que estamos viendo la otra estructura, y finalmente dentro de la próstata lo que se conocen como conductos eyaculadores, que se continúan a través de la uretra prostática con la uretra esponjosa en el pene. Por lo tanto, las vías seminíferas, repito, sería el epidídimo, los conductos deferentes, el conducto eyaculador que atraviesa la próstata, la uretra prostática, la uretra membranosa y finalmente la uretra esponjosa. Y en tercer lugar, un conjunto de órganos que conocemos como glándulas anexas. Y estas glándulas anexas lo que son es vitales en el tema de la producción del líquido seminal, es decir, aquel vehículo en el cual van a viajar los espermatozoides que no solamente le facilita un transporte más rápido y expedito, sino que los nutre y los protege de las inclemencias que puedan experimentar al momento de todo el trayecto a nivel de vagina, útero y hacia trompas uterinas. Esas glándulas anexas destacan las vesículas seminales, que son órganos pares, derecha e izquierda, la próstata, que es el más grande de estas glándulas anexas, y finalmente las glándulas bulbouretrales. Vamos a la imagen que está del lado derecho. Lo que estoy enseñando con el cursor es la vejiga. Subyacente a ella tenemos la próstata y muy cercana las vesículas seminales, que es esta estructura que señalo con el cursor. La tercera elemento, que es una glándula anexa del aparato reproductor masculino, es esta pequeña glandulita que se conoce como bulbo uretral o glándulas de Cooper, que también están en números pares. Entonces tenemos las vesículas seminales, órgano par, la próstata, órgano único, y las glándulas de bulbo uretrales o glándulas de Cooper. Pues bien, vamos a ver un poquito más en detalle cada una de estas estructuras. En primer lugar tenemos el escroto. El escroto es la bolsa dentro de la cual se encuentran los testículos pendulando fuera del cuerpo, pero es mucho más que un saco cutáneo, a pesar de que lo consideramos un saco cutáneo, y ya van a ver las razones por las cuales les señalo esto. Básicamente es una estructura en forma de capas. Si nos vamos de adentro hacia afuera, la más interna es la que se conoce como la túnica vaginal, que la estoy señalando con el cursor, y que no es más que una prolongación del peritoneo. Y ya les voy a explicar por qué. La más externa es la piel, una piel un poco más pigmentada y muy sensible. Entre estas dos capas se encuentran otra serie de capas donde destaca la fascia superficial del escroto y dos músculos, el músculo dartos y el músculo cremaster. Fíjense, en el embrión, una vez que ocurre la fecundación y comienza el desarrollo embrionario, hacia la séptima u octava semana ya se encuentra definido si las gónadas que se están formando en ese embrión, en su abdomen, van a ser testículos o van a ser ovarios. Repito, aproximadamente hacia la séptima, octava semana de gestación. Y esto viene determinado genéticamente por las cargas otorgadas por el espermatozoide y el óvulo en cuestión una vez que han experimentado ese momento de fusión y la génesis del embrión. Una vez que ya se define si va a ser una gónada masculina o femenina, en todo caso va a haber una migración de esas gónadas hacia lo que sería su posición definitiva para una vez que ocurra el nacimiento. En el caso de las gónadas masculinas, es decir, los testículos, ellos van a comenzar paulatinamente a descender. Aproximadamente hacia la semana 12, los testículos ya se ubican hacia lo que se conoce como el anillo inguinal y están próximos entonces a comenzar a descender. Es entre el mes séptimo y el noveno de gestación que finalmente los testículos van a salir y van a descender y van a ubicarse en el escroto. En consecuencia, al momento que los testículos comienzan a migrar hacia el escroto, arrastran consigo, por decirlo de alguna manera, el peritoneo. Y es por eso que en el escroto existe una extensión del peritoneo, que es lo que conocemos como, repito, la túnica vaginal. ¿Qué importancia tiene esto? Una vez que el testículo, sigan el cursor, va en descenso, junto con él vienen arterias, venas, vasos linfáticos,
estructuras neurológicas, nervios, ¿ok? Y a través de, además, de esta zona va a pasar lo que se conoce como el conducto deferente, pero arrastra también el peritoneo. Por lo tanto, se forma como una especie de cordón, que es lo que se conoce como el cordón espermático. Si vamos en ascenso, esto que ven con el cursor sería ese cordón espermático con todas estas estructuras que le acabo de comentar y se transforma en el conducto inguinal y se comunica de alguna manera con la cavidad abdominal. Cuando hay fallas a nivel de este nivel, es decir, por ejemplo, el anillo inguinal pierde su estructura y se ensancha, es cuando ocurren, por ejemplo, las hernias inguinales. Y alteraciones a nivel de todo este sector es lo que puede generar, por ejemplo, alteraciones a nivel de los testículos, como por ejemplo la acumulación de líquidos, que es el caso de un hidrocele. Entonces, vuelvo y les repito, tenemos una serie de capas que conforman al escroto. Si nos vamos, la más interna sería la túnica vaginal, la más externa la piel. Hay una fascia que se llama una fascia superficial, cuyas estructuras al tabicarse permiten que cada testículo se ubique derecha e izquierda y no puedan migrar o no puedan cambiarse de posición, siempre y cuando estas estructuras sean estructuras normales. Y por otra parte, como les comentaba, estos dos músculos muy importantes, que son el músculo dartos y el músculo cremaster. ¿Por qué son importantes? El músculo dartos es un músculo liso. El músculo cremaster es un músculo estriado involuntario. ¿Por qué les digo que son importantes? E incluso porque es importante que los testículos hayan migrado y hayan salido de nuestro cuerpo. La razón fundamental es que para que se produzca el proceso de espermatogénesis, es decir, la formación de los espermatozoides ya finales, maduros, perfectamente adecuados para el proceso de fertilidad, en todo ese proceso, la temperatura a la cual esto ocurre debe ser 2 a 3 grados centígrados menos que la temperatura corporal. Esa es la razón por la que los testículos migran, salen y se ubican en el escroto, tanto en el hombre como en todos los mamíferos. Por eso los testículos pendulan fuera del cuerpo. Ahora bien, para que ese proceso se ocurra, vuelvo les explico, de maduración de los espermatozoides debe haber 2 a 3 grados centígrados menos para que se logre de una manera efectiva. Si en el exterior las temperaturas son muy frías, estos músculos, el dartos y principalmente el cremaster, se contraen y acercan, contraen el volumen del escroto y acercan los testículos hacia el cuerpo, manteniéndolos más calientes. Si la temperatura en el exterior es mucho más calurosa, mucho más caliente, pues estos músculos se relajan y por lo tanto pendulan mucho más y los testículos se alejan del cuerpo. Y una forma de biológicamente asegurar que se cumplen las condiciones necesarias para que se generen espermatozoides que sean funcionales y puedan lograr la fertilización. Cuando el testículo no hace ese descenso de forma normal, no llega hasta el escroto, se producen también malformaciones congénitas como, por ejemplo, la conocida como criptorquidia. Bien, continuando, tendríamos entonces los testículos, un órgano que es par, como ya les comenté anteriormente, es lo que se conocen como las gónadas masculinas. Son glándulas ovoideas, tienen, observen el cursor, una altura aproximadamente unos 5 centímetros en promedio y en sentido anteroposterior unos 2.5 centímetros con peso de 10 a 15 gramos. Como ya les comenté, suspendidas dentro del escroto gracias a el cordón espermático. Como vimos en la figura anterior, acá, el cordón espermático pues contiene venas, arterias, nervios y además en él transita, ya veremos por qué, lo que se conoce como el conducto deferente, es parte de las vías seminíferas. Y finalmente, pues en grandes rasgos, en los testículos tanto se van a producir las células germinales masculinas, es decir, los espermatozoides, como les expliqué anteriormente, las hormonas sexuales masculinas. Eso implica que dentro de la estructura de cada una de las gónadas masculinas existen una porción orientada a la producción de los espermatozoides y otra porción, desde el punto de vista histológico, es decir, de la estructura de la célula, orientada hacia la función endocrina, que es la producción de las hormonas sexuales. Si observamos acá en esta imagen, sigan el cursor, todo esto que estoy señalando, que ya vamos a hablar un poquito más en detalle, son los túbulos seminíferos, donde se produce la espermatogénesis, es decir, la producción de los espermatozoides. En el espacio que se conoce como intersticial, es decir, entre esas porciones que también conocemos como, lo que son, como las pirámides testiculares, existen otro tipo de células no vinculadas a la producción de espermatozoides de forma directa, sino a la producción de las hormonas. Entonces,
como les comentaba, histológicamente, es decir, la organización de las estructuras de las células y tejidos dentro del testículo, vamos a encontrar los túbulos seminíferos dentro de lo que se conocen como pirámides testiculares, que son aproximadamente 250 en promedio en cada testículo. Dentro de ello ocurre entonces el proceso conocido como espermatogénesis, es decir, la producción de los espermatozoides. Y allí básicamente encontramos dos células, las células espermatogénicas primordiales o primarias, que van pasando por toda una serie de procesos de madurez que ocurre en un lapso entre 60 y 75 días, y las células de Sertoli, que son células que soportan, que dan apoyo tanto desde el punto de vista metabólico como endocrino a las células que generan los espermatozoides. Esa sería la porción entonces vinculada con el tema de la reproducción. Y en la zona intersticial, como les comenté, que sería todos estos espacios que observamos entre los túbulos seminíferos, se encuentran las células de Leydig, que son las células esenciales para la producción de los andrógenos o las hormonas sexuales masculinas, principalmente dentro del grupo que existen como hormonas sexuales masculinas de la testosterona. Bien, tenemos el escroto, la bolsa que contiene los testículos. Como ya comenté, en los testículos entonces se producen la espermatogénesis y la producción de hormonas masculinas. Ahora bien, ¿cómo salen entonces los espermatozoides desde los testículos? Aquí comenzamos con la primera estructura que forma parte de la vía seminífera, que es el epidídimo. Vamos un momento a la imagen anterior, porque quiero mostrarle, esta es una imagen más parecida a lo real. Tenemos el testículo, tenemos los túbulos seminíferos. Todos los túbulos seminíferos van llevando los espermatozoides durante el proceso de maduración hasta esta zona que señaló con el cursor, que se llama rete testis, y una vez aquí salen otros pequeños tubulitos que conectan con la siguiente estructura, que es el epidídimo. Entonces el epidídimo es la primera estructura más relevante de las vías seminíferas, pero además de eso, de ser la vía por donde van a salir los espermatozoides, es un lugar de almacenamiento de los espermatozoides maduros. En esta imagen que vemos del lado derecho, más esquemática, obviamente tenemos que la imagen que señalo, esto es lo que constituye el epidídimo. El epidídimo, como bien lo dice acá, es una estructura de aproximadamente unos 4 centímetros de longitud. Si palpan un testículo, la podrán encontrar como una especie de cordón que está hacia la parte superior y posterior de cada uno de los testículos. El epidídimo, entonces, podemos observar que tiene lo que se llama el cuerpo del epidídimo y la cola, que es la parte más inferior. La cola inmediatamente se conecta con la siguiente estructura de la vía seminífera, que es el conducto deferente, que es toda esta estructura tubular que estoy señalando acá. Una vez que los espermatozoides, al momento de la eyaculación, salen de este depósito, por decirlo de alguna manera, van a ser trasladados a través del conducto deferente. Del conducto deferente pasarán hasta el conducto eyaculador que se encuentra en la próstata y de ahí pasarán hacia la uretra. Repito entonces, una estructura, el epidídimo, donde se almacenan los espermatozoides ya maduros. Tienen un promedio de vida en ese lugar de aproximadamente unos 15 días. Si no son eyaculados, si no son expulsados, pues comienzan a ser reabsorbidos para evitar células que estén envejecidas. Y fundamentalmente pues un órgano par. Una vez que son almacenados, pues al momento de la eyaculación, como les comentaba, se produce una contracción del epidídimo porque tiene en sus paredes músculo liso, pequeñas fibras de músculo liso para ser eyectado y continuar progresando los espermatozoides a través del conducto deferente, que sería la siguiente estructura. Entonces los conductos deferentes son, como les comenté, estructuras tubulares pares. Hay uno derecho y uno izquierdo. ¿Qué relevancia tiene, además de ser un sistema tubular para transportar los espermatozoides, el hecho que en sus paredes, al igual que muchos otros órganos tubulares de nuestro cuerpo, en el espesor de las paredes tienen músculo liso? Al momento de la eyaculación, ellos propulsan o impulsan el tránsito de los espermatozoides al experimentar contracciones espasmódicas o peristálticas que permiten hacer que los espermatozoides sigan el cursor, pasen del epidídimo y vayan transitando por él para dirigirse hacia la próstata. Como vemos en esta gráfica, la cola del epidídimo sería el punto donde nace el conducto deferente y él va a ascender a través del cordón espermático, de ahí pasar al cordón inguinal, entrar a la pelvis, cruza
uréter derecho o izquierdo dependiendo del conducto deferente y se dirige junto con la vesícula seminal hacia el conducto eyaculador que se encuentra en la próstata. La siguiente estructura, pero antes observemos la imagen para que más o menos mantengan en mente la secuencia de las estructuras. Tenemos el testículo, sigan el cursor, el epidídimo, el conducto deferente, que pasó a través del cordón espermático, el cordón inguinal, entró a la pelvis, cruzó el uréter y se dirige hacia la próstata. En este punto aparece la primera glándula anexa, que son las vesículas seminales, una derecha y una izquierda. Estas glándulas, si las tomamos, realmente es como un cordón enrollado y las estiráramos, tendría aproximadamente unos 15 centímetros. Pero ya está acordonada como si fuese una especie de resorte. Y más que vesículas son glándulas. De hecho, producen la primera parte del líquido seminal. Si observan el cursor, verán que ya está en íntima relación con esta estructura que estoy señalando, que es la vejiga, adelante, y detrás el recto. Como les comentaba, son esencialmente glándulas. Ellas producen un líquido que es ligeramente alcalino, tiene fructosa, hay proteínas, enzimas, prostaglandinas, que va a ser la primera parte de lo que constituye el líquido seminal. Y ellas van a vincularse o van a drenar directamente en los conductos eyaculadores, donde también llegan los conductos deferentes. Por lo tanto, tenemos en este punto que el conducto deferente trae espermatozoides, las vesículas seminales producen el líquido seminal y ya comienza a haber una mezcla al momento de la eyaculación de espermatozoides con líquido seminal. Van a entrar en la próstata a través de los conductos eyaculadores y desemboca en la uretra prostática, que es la primera porción de la uretra que atraviesa por completo la próstata y la divide en dos lóbulos. A continuación tendríamos entonces la próstata, que sería la segunda glándula accesoria del sistema reproductor, del aparato reproductor masculino. Como les comento acá, es la mayor glándula accesoria del sistema reproductor masculino. De hecho, tiene aproximadamente el tamaño de un hombre normal y sano, edad reproductiva de aproximadamente el tamaño de una pelota de golf. Tiene relaciones anatómicas muy importantes con la vejiga, con el pubis y con el recto. Vamos a la imagen para hacerlo mucho más fácil de entender. Lo que estoy señalando con el cursor es la vejiga. Este tubo que ven aquí es el uréter que se inserta en la vejiga y que está trayendo orina desde los riñones. Esta porción que vemos acá es la próstata, y la próstata tiene anteriormente la sínfisis del pubis, que estaría por acá, superiormente tiene la vejiga y posteriormente tiene el recto. ¿Qué importancia tiene esto? Afecciones de la vejiga pueden afectar la próstata a su vez a la vejiga. Es la forma clínica de evaluar, de hecho, más sencilla, clínicamente hablando, es el tacto rectal. De hecho, al introducir los dedos a través del ano, 3-4 centímetros, el médico puede palpar a la próstata. Es por eso que es parte de la evaluación urológica en el hombre a partir de los 40 años aproximadamente. Pues bien, la uretra prostática es la primera porción del conducto excretor final del sistema renal, que es la uretra. Y vemos cómo, sigan el cursor, cruza por completo la glándula. Y esa porción, que tiene aproximadamente unos 3-4 centímetros, es lo que conocemos como uretra prostática. El hecho de que la uretra divida la próstata en dos hace, además, permite palpar, por ejemplo, el momento del tracto rectal o identificar dos lóbulos, derecho o izquierdo. Si observamos la imagen que estoy señalando con el cursor, esto que señalo sería la vejiga y esto que está acá sería la próstata. La uretra, la primera porción de la uretra masculina, cruza la próstata y la divide entonces en esos dos lóbulos. La próstata, su función básica, fundamental, es la producción de un líquido que se llama líquido prostático. Ese líquido es un líquido lechoso, de aspecto lechoso, levemente ácido y contiene ácido cítrico, enzimas proteolíticas y sustancias antibióticas. La próstata genera la mayor parte del líquido seminal. En este punto hay entonces una mezcla de espermatozoides, el líquido seminal producido por la secreción de las vesículas seminales y finalmente el líquido prostático. En todo el espesor de esta glándula
se generan en diferentes porciones el líquido y en un número de 25 a 30 pequeños conductos prostáticos. Estos se abren a la uretra prostática al momento de la producción del semen, al momento de la eyaculación. Fíjense que yo pongo esta imagen acá abajo, este señor mayor con la típica pose de dificultad para orinar. ¿Por qué se las coloco? Se las coloco por el hecho de que, evidentemente, al momento de que se produzca la micción, que se produzca el acto de orinar en un hombre, pues la primera parte de la uretra que la orina deberá transitar es la uretra prostática. Si la próstata experimenta cambios, por ejemplo, como puede ocurrir después de los 45 años, que algunos hombres pueden tener lo que se llama una hiperplasia prostática benigna, que es la patología benigna más común, ella crece, hiperplasia, hiper grande, plasia, se forma más tejido. Al crecer, la glándula puede de alguna manera limitar la expulsión de la orina a través de la uretra prostática. En cáncer de próstata, por ejemplo, puede ocurrir la misma situación. Por eso la próstata con frecuencia se vincula en los hombres mayores de cierta edad con patologías urinarias, cuando realmente más que la patología urinaria, la patología es prostática, solo que esa íntima relación anatómica y funcional entre la próstata, el aparato reproductor masculino y el aparato urinario, pues aquí se puede manifestar cuando existen patologías como la hiperplasia prostática o como un cáncer de próstata. Finalmente, dentro de las glándulas accesorias, ya les comenté que teníamos las vesículas seminales por una parte, la próstata por la otra, tenemos las glándulas bulbouretrales. Las glándulas bulbouretrales son dos glándulas, derecha e izquierda. Vámonos a la imagen del lado derecho, la estoy señalando con el cursor. Son dos pequeñas glándulas del tamaño de un guisante que están justo debajo de la próstata y que van a desembocar en lo que se conoce como la uretra esponjosa. Fíjense que en sí la secreción de estas glándulas no forma parte del semen. Es lo que se conoce como una secreción preeyaculatoria. Estas glandulitas son capaces de producir una pequeña cantidad de un líquido que es transparente y filante, mucoso, que tiene por finalidad, antes de ocurrir la eyaculación, de que este líquido pueda atravesar y limpiar toda la uretra que se encuentra ubicada en el pene, una forma de preparar a la uretra para la expulsión del semen. De hecho, este líquido de las glándulas bulbouretrales, también conocidas como glándulas de Cooper, es ligeramente alcalino y, como digo, neutraliza la acidez que se encuentra en la uretra producto de la orina, y además es como si por un efecto mecánico pues la limpia y prepara la zona para que sea expulsado el semen. Y finalmente, la tercera estructura que forma parte de las vías seminíferas es la uretra masculina. Como comentamos anteriormente, esta es una estructura también tubular que tiene una función combinada de transportar la orina en un momento y el semen en el otro hasta el orificio externo de la uretra, que se conoce también como el meato uretral, que está localizado en el extremo del glande. Vámonos a la imagen del lado derecho. Podemos observar ambos riñones. Lo que señalo con el cursor es un uréter, en este caso riñón derecho. Ese uréter va a desembocar o desaguar en la vejiga, la que estoy señalando. Y si nos centramos en el sistema urinario, pues uréter, vejiga, uretra prostática, uretra membranosa y uretra peneana. ¿Ok? En el caso, cuando hablamos entonces del sistema reproductor, fíjense que la situación, la vía es otra por completo diferente. Testículos, epidídimos, conductos diferentes que cruzan el uréter para terminar desembocando en la uretra prostática a través de los conductos eyaculadores. Entonces, la uretra masculina pues tiene aquí un doble papel. Por una parte, la expulsión de la orina como formando parte del sistema urinario, por otra parte, la expulsión del semen al momento de la eyaculación. En ella entonces podemos ver tres zonas. La uretra masculina es evidentemente mucho más larga en longitud que la femenina. Estamos hablando de que en su totalidad está por el orden promedio de unos 15 centímetros, pero la podemos dividir en tres segmentos. El primero es la uretra prostática, después la uretra membranosa y finalmente la uretra esponjosa. La uretra prostática es el primer segmento
En ella van a desembocar, como les comenté, los conductos prostáticos y los conductos eyaculadores. Y además de eso, pues lleva la orina hacia la siguiente porción, que sería la uretra membranosa. La uretra prostática tiene una longitud aproximadamente entre 3.5 y 5 centímetros. Después tendríamos la uretra membranosa muy corta, que es la porción que está entre la uretra prostática y la esponjosa. Alrededor de ella se encuentra el esfínter uretral, vinculado con el piso pélvico, y es en esta área donde desembocan las glándulas bulbouretrales o de Cooper. Es muy corta, tiene una longitud aproximadamente de 1.5 a 2 centímetros. Finalmente, la uretra esponjosa, que es la que se encuentra ya en el pene. ¿Y por qué se le llama uretra esponjosa? Porque ella transita en toda la longitud del pene en uno de sus 3 cuerpos eréctiles, que son 3 estructuras tubulares. Este es el cuerpo esponjoso, que está ubicado ventralmente en el pene. Y hasta este punto, pues termina entonces la vía seminífera, tomando en cuenta la uretra masculina como parte de la misma. Bien, espero que esta información de aspectos generales de anatomía y fisiología les sea muy útil para entender el sistema reproductor masculino, y nos vemos entonces en la segunda parte de esta serie sobre el sistema reproductor. Muchísimas gracias.